Hoy vamos a considerar un tema muy interesante, bueno, muy amplio además, la montaña y la multitud. Y vamos a descubrir que en este pasaje que vamos a estudiar hoy, en los elementos que vamos a ver, hay muchas lecciones para nosotros. Y de nuevo nos van a mostrar a los discípulos en ese crecimiento espiritual que a veces, pastor, parece que van bastante lentos. Pero realmente cuando nos vemos reflejados en ellos damos cuenta que en realidad ese es nuestro crecimiento espiritual. Pero vamos ahora para que el Señor nos ayude. Querido Padre, queremos que tu Espíritu Santo nos hable a través del estudio de hoy y que lo que aprendamos este día nos fortalezca en nuestra fe y nos ayude a caminar más cerca de ti, a crecer más en Cristo Jesús. Pues lo rogamos en Jesús. Amén. Como hemos hecho estos días, pastor, porque esa es la tónica de esta lección y nos da esta bendición, esta ventaja, vamos a ir al texto y vamos a ir ya a Marcos capítulo 9 para descubrir a qué se refiere la montaña y la multitud. El relato es bastante amplio, tal vez no voy a tomar tiempo para leer todos los textos antes de hacer las consultas a nuestro pastor, porque él nos ayudará a descubrir algunos elementos en el texto. Pero sí, me gustaría que leamos el primer versículo, verso 1 de Marcos 9. También les dijo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Y pastor, luego Marcos comienza a narrar la historia que aparece, en la que aparecen dos personajes muy importantes y que nosotros conocemos como la transfiguración, allá el monte de la transfiguración. Así que partiendo de este primer elemento, en la montaña Jesús llevó a 3 de sus discípulos, el círculo íntimo que él tenía, y se transfiguró ante ellos. ¿Es esto, para comenzar con esa pregunta, el cumplimiento de esas palabras que aparecen en el versículo 1 de Marcos? Definitivamente creo que este texto donde Jesús hace una predicción y dice que ellos van a ver el reino de Dios, van a ver en este caso al Hijo del Hombre, Él viniendo en el reino de Dios también. Eso significa que lo que sigue a continuación es el cumplimiento de esa predicción, porque aquí solo hay dos opciones: o se está refiriendo a la segunda venida de Cristo, o se está refiriendo a lo que va a tomar lugar dentro de muy poco, que en este caso es lo que conocemos como la transfiguración, y yo creo que es lo que se aplica más inmediato. Tendríamos que forzar mucho el texto para poder aplicarlo al momento que Cristo venga, además de que ellos murieron ya desde hace muchos siglos. Así que ahora tenemos un momento muy importante en la vida de Jesús, donde Él va a experimentar algo que estando en la tierra no había sucedido. Los discípulos jamás habían visto esa manifestación tampoco, al menos estos 3 discípulos, pero Marcos no menciona lo que Lucas menciona, que Jesús fue al monte a orar. En primer lugar, Jesús fue al monte a orar. ¿Por qué necesitaba Jesús orar? Bueno, necesitaba orar por lo que iba a venir en los próximos días, que era su arresto, su crucifixión, etcétera. Todos esos acontecimientos para él no eran fáciles, de seguro. Y también necesitaba orar por sus discípulos, para que su fe no tambaleara en el momento de la prueba. Esa era la razón por la que Jesús se fue a orar. Por eso él tomó a Pedro, Santiago, Juan, que eran su círculo más cercano, no llevó a todos. Después nos vamos a dar cuenta por qué. Pero ¿sabe qué es bien interesante? En este momento los discípulos hicieron algo. Jesús fue a orar, los lleva a ellos para orar, pero ellos durmieron, nos dice Lucas. Y más adelante en Getsemaní va a tomar otra vez a estos 3 discípulos y nuevamente ellos van a dormir. Ahora, ¿por qué durmieron? Durmieron porque ellos estaban tristes. Jesús ya les había hecho el anuncio. Recordemos lo que habíamos estudiado de su muerte, de su arresto, de todo lo que tenía que ver con su sufrimiento, y entonces ellos estaban tristes. Creo que la tristeza produce ese tipo de reacción en el cuerpo. Por ejemplo, la depresión, sabemos que es una enfermedad real
y que definitivamente eventos en la vida que a veces son difíciles de explicar, producen que el cuerpo quiere estar en un estado de inactividad. Era lo que estaba pasando en la mente de los discípulos. Y ahora, pastor, ahí a estos 3 discípulos se les da un privilegio muy grande. De hecho, el mismo apóstol Pedro lo va a recordar ya en una de sus cartas más adelante. Y el privilegio es que ahí ven a Elías y a Moisés en ese momento especial. Es un momento tan especial que a ellos les parece bien, que quizás todavía estaban medio somnolientes en esta declaración, lo voy a decir así. Les parece que la mejor idea que tienen es quedarse ahí, como que deberían quedarse para siempre en ese lugar, con Elías y con Moisés de compañía. Pero aquí la pregunta es, ¿por qué aparecen estos 2 personajes? Y porque esto luego nos va a servir para una pregunta que le hacen los propios discípulos respecto a la venida del Mesías. Bueno, recordemos que Jesús había ido para orar, él necesitaba fortaleza de su Padre y los discípulos también necesitaban orar. Yo estoy haciendo énfasis en eso, sí, hermano Gerson, porque a veces cuando nosotros estamos tristes, preocupados, cuando estamos desanimados, paramos de orar cuando deberíamos orar más. Si usted siente que no quiere orar, ese es el momento de orar. Ese es el momento más urgente para orar, para prepararlo para las pruebas que vienen. Sin embargo, ahí sucedió algo. Mientras ellos dormían, una gloria especial cubrió a Jesús. Ese Jesús que andaba humilde, que andaba en las embarcaciones, que andaba caminando, ahora está cubierto de gloria. Moisés y Elías aparecen con él. Es interesante que ellos no están ahí para competir con Jesús, porque solo se menciona que la vestimenta de Jesús fue la que se llenó de gloria. Definitivamente en ese momento su divinidad fulguró a través de la humanidad. ¿Y por qué Moisés y Elías? Hay una profecía, nosotros la encontramos en el libro de Malaquías. Al final, como termina el Antiguo Testamento, nos dice, acuérdense de la ley de Moisés, y luego menciona que vendrá el día grande y terrible de Jehová y enviará el espíritu y el poder de Elías. El último profeta verdadero, real del Antiguo Testamento, que había sido Malaquías, profetizó que antes que viniera el día grande y terrible, tenía que aparecer, tenían que recordar la ley de Moisés y que Dios iba a enviar a Elías con espíritu y con poder para reconciliar a las personas. Entonces, y sabe que los judíos, y esto es bien interesante, a mí me llama la atención por todo lo que hemos estado estudiando, claro, los judíos tenían en mente que antes que viniera el Mesías tenía que venir Elías, pero ellos estaban pensando en Elías, claro, basado en esa profecía de Malaquías. Y ahora noten ustedes, Elías ha venido, está allí en persona, en carne y hueso. Por eso es que después Jesús, adelantándome a esto, les da una orden estricta, que no se lo digan a nadie. Porque imagínense qué hubiera pasado, que los discípulos hubieran andado diciendo ahí a los líderes religiosos, vimos a Elías, ya vino. Hubiera sido una gran conmoción. Entonces ellos pensaban que Elías tenía que venir, pero en realidad ellos no habían venido para cumplir las expectativas del pueblo judío. Ellos habían venido en realidad para cumplir con lo que estaba escrito en la palabra de Dios. ¿Y qué tenemos ahí? Bueno, lo que tenemos ahí es que Moisés y Elías, y esto es bien interesante, resumían todo el Antiguo Testamento. Moisés era a través de quien vino la ley, Elías representaba a los profetas. Entonces ahí tenemos que Jesús estaba diciendo, todo lo que me va a pasar a mí ya está escrito en el Antiguo Testamento. Noten que esa es una de las razones por las que vinieron Moisés y Elías. Todo está escrito en el Antiguo Testamento. Además de eso, Moisés y Elías habían sido rechazados por su pueblo, y ellos sabían especialmente lo que era lidiar con esa situación. Así que ellos estaban para animar a Jesús y contarle su experiencia, y creo que era algo que Jesús necesitaba por lo que estaba viniendo próximamente. Amén. Ahora, pastor,
me resulta algo muy interesante. Usted ya se adelantaba con esto, que Él les da la orden, no digan nada a nadie, pero entonces surge una pregunta en ellos. ¿Por qué dicen? Y de hecho el texto lo dice bien literal, voy a leerlo acá en el verso 11, y le preguntaron diciendo, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Considerando que ellos sí vieron a Elías y que Jesús les dice que no tienen que hablar de eso, ¿por qué esta pregunta es importante? Y más aún, ¿por qué la respuesta de Jesús resulta importante para establecer la fe de ellos y luego la nuestra? Bueno, realmente aquí tenemos una tremenda lección espiritual para nosotros, hermano Gerson, porque después de todo lo que ellos habían contemplado allí, toda esa gloria, toda esa teofanía, todo eso, todavía ellos estaban confundidos, todavía ellos estaban perplejos. Y sé que esto, haciendo una aplicación espiritual para nuestra vida, no siempre cuando tenemos más acceso a más conocimiento, vamos a entender mejor las cosas, podemos quedar todavía más perplejos, o no siempre cuando hemos tenido una experiencia espiritual así grande, sublime, significa que ya entendemos todo. Y son algunas lecciones que podemos ver ahí en el camino. Ellos habían incorporado en su propio sistema de creencias personales lo que decían los judíos. Para ellos también era como importante. Bueno, y Jesús dice que es el Mesías. Recuerden que ya les ha revelado, y ya ellos mismos han expresado que es el Mesías. De hecho, aquí Jesús está haciendo escuela con ellos y está declarándoles cuál es el verdadero mesianismo y cuál es el discipulado, y lo vamos a ver muy claro de ahora en adelante, porque Jesús quiere enseñarles esas lecciones. En un sentido fue bueno para ellos haber visto a Elías en persona. ¿Cómo se dieron? Yo siempre me he preguntado, ¿cómo sabían ellos que era Moisés y Elías? Tal vez Jesús les dijo el nombre, no sé, pero ellos estaban seguros que era Elías y que era Moisés que había llegado, que habían llegado para hablar con Jesús. Pero entonces Jesús hace una declaración y les dice, ¿saben qué? Es que hay algo que ustedes tienen que comprender. Elías ya vino. Y eso los deja todavía a ellos un poco más perplejos. Elías ya vino. ¿Y a quién se refería Jesús cuando dijo Elías ya vino? Se refería a Juan el Bautista. Recordemos cuando vamos al relato de Lucas, las palabras que el ángel le dice a los padres de Juan el Bautista, definitivamente usa las mismas palabras de Elías, que habla del profeta Elías que nosotros encontramos en Malaquía, la profecía de Elías que había de venir, porque él era el precursor, Juan el Bautista. Y Jesús dice, ¿pero qué le hicieron a él? ¿Acaso lo escucharon? ¿Acaso lo recibieron? Bueno, nosotros sabemos lo que pasó con Juan el Bautista. Entonces Jesús les está diciendo, ¿saben qué? Ustedes piensan que porque Elías vino, yo soy el Mesías, pero quiero decirles algo. Es que así como le sucedió a Juan el Bautista, que perdió su vida, así le va a suceder también a mi persona, o sea, al Mesías. Aunque ustedes me han visto glorificado, lo que a mí me espera es la cruz. Y él refuerza en ellos nuevamente ese concepto de la muerte, de su pasión que iba a venir en los próximos días. Ese sacrificio que tenía que hacer, el camino de la cruz que ya hemos visto está bien marcado en el Evangelio. Y ahora, pastor, vienen bajando de la montaña y se encuentran con una escena desgarradora. Desgarradora en todo sentido, porque los discípulos que se habían quedado allí en la ladera de la montaña no pudieron hacer algo para la que Jesús ya los había capacitado antes. Y lo digo de esta manera porque cuando usted lee los evangelios y lee el propio Marcos, ya Jesús ya los había capacitado para hacer lo que tenían que hacer ahí. ¿Y qué era? Liberar a un pobre muchacho de un demonio. Pastor, ¿por qué no pudieron hacerlo? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Y ahora, ¿qué siente Jesús que llega y ve toda esta escena que es una escena, me imagino, triste a sus ojos? Correcto. Aquí hay muchos contrastes y realmente, bueno, lo comentábamos, hermano Gerson, antes de la grabación, que hay mucho material aquí para reflexionar. Apenas nosotros vamos a dar algunas pinceladas. Usted puede descubrir mucho más estudiando la palabra de Dios, pero lo que encontramos aquí es una serie de contrastes. Notemos que después de estar allá en la gloria, ahora bajan de la montaña y se encuentran con un cuadro
terrible. Pero habían ido a la montaña. Sabe que no siempre puede permanecer uno allá, en la montaña. Pedro había hecho una declaración: Señor, quedémonos aquí. Que de hecho, después de la reprensión que Jesús le había dado a Pedro y le había dicho, apártate de mí, Satanás, uno pensaría que Pedro ya cerraba su boca, pero aquí vemos que Pedro era difícil de aprender. Y la declaración de Pedro, bueno, hagamos aquí una enramada. ¿Qué estabas diciendo? Bueno, Señor, ya tú estás en tu gloria, ya no hay necesidad de cruz. Nuevamente era siempre esa tentación que Jesús tuvo desde el principio de lograr el objetivo sin tener que ir a la cruz. Pero ya hemos declarado, bueno, Jesús mismo había declarado, era necesario que yo pase por allí. Así que después de estar en la montaña, tenemos que bajar al valle, tenemos que servir. Si tú has tenido una experiencia robadora con Cristo y maravillosa, no es para que te quedes con eso, no es para que nos quedemos con esa experiencia. Tenemos que ir a servir, porque si tenemos esa experiencia robadora, nos quedamos allí y no vamos a servir donde está la verdadera necesidad, pues esa experiencia al final no nos sirve. Así de claro. Pero ahí estaba un padre. Y digo, ¿por qué mencioné contrastes? Porque mientras allá en el monte Jesús se transfigura y hay una voz del cielo que dice: este es mi hijo amado, y se parece a la misma declaración cuando Jesús fue bautizado, pero ahora hay una diferencia, que ahora esta voz, allá cuando Jesús fue bautizado parece que era para él, pero aquí es para los discípulos, es para Jesús y para los discípulos, porque la voz le había dicho: óiganlo, escúchenlo a él, a lo que Jesús tenía que decir. Y allá vemos a Jesús siendo glorificado. En el valle está un hijo. Jesús es el Hijo de Dios siendo glorificado. Ahí en el valle está un hijo siendo atormentado por el diablo. Ahí tenemos los dos grandes contrastes. Cómo Satanás quiere destruir. El plan de Satanás es destruir al ser humano. El plan de Dios es elevar al ser humano. El plan de Satanás es destruir. Y entonces había un padre que rápidamente se acerca a Jesús. Aquí hay una diferencia entre lo que había pasado con Moisés. Después de estar 40 días allá en la presencia de Dios, el rostro de Moisés estaba iluminado, pero el de Jesús no, ni el de los discípulos, porque él no quería que se supiera. Recuerde lo que había pasado allá por los falsos conceptos del mesianismo. Pero aquí había un padre que le dice a Jesús: mira, traje a mi hijo, bueno, le cuenta toda la historia para que tus discípulos le expulsaran el demonio, pero no pudieron. Y luego le dice a Jesús: si tú puedes, si puedes. ¿Sabe que este padre, cuando él, y aquí yo encuentro una lección extraordinaria, bueno, más bien muy impactante para nosotros, porque este padre había venido de seguro con una gran fe, trajo a su hijo para que Jesús lo sanara, se da cuenta que Jesús no está, lo reciben los discípulos, y los discípulos piensan: esto ya lo hemos hecho. De hecho, ya ellos habían tenido esa oportunidad de expulsar demonios, y los discípulos pensaron: esto es pan comido para nosotros, ¿verdad? Ya sabemos qué decir, pero no sucedió nada, y ahora la fe de este padre estaba por los suelos. Cuando el padre dice: si puedes, era por culpa de los discípulos. Tremendo. Porque él vino primero con fe, pero por culpa de la falta de fe de los discípulos y que no se había podido realizar la curación o la liberación, entonces la fe de este padre había decaído tremendamente. Entonces, yo tuve la misma reacción que usted, hermano Gerson, y yo me pongo a pensar: ¿cuántas veces nosotros como iglesia podemos ser un obstáculo para que la fe de las personas crezcan? Porque muchas personas llegan a nuestra iglesia con fe, creyendo que van a recibir lo que Dios les ha prometido o lo que Dios ha prometido, pero a veces nuestra pereza espiritual, nuestra falta de fe, estamos dormidos, y entonces la gente que venía con fe se van ahora con sentimientos encontrados y se van con dudas. Y piensan que Dios no tiene poder, y eso es algo que a Jesús no le gusta, que la gente piense que Él no tiene poder, porque Él tiene todo el poder. Amén. Para liberar a una persona, para sanar a una persona. Pero entonces notemos, claro, no hemos tenido el tiempo para leer toda la historia, pero notamos en la historia que
que Jesús se pone a conversar con el Padre. Sí. Y le pregunta, mira, ¿hace cuánto esto? Sé que esto me ha llamado poderosamente la atención, porque en lo que Jesús está conversando con el Padre, el demonio viene y toma ocasión, y el hombre le dice desde niño. El propósito del diablo, que era destruir a este niño, pero aún antes de que el Padre llegara, Jesús quería dar a entender que él había estado obrando para que el diablo no lo destruyera. Mire, y esto es extraordinario. Pero Jesús habla con él porque quería que el hombre supiera que él no es una máquina nada más de poder, sino que él es una persona, es alguien que se interesa en nosotros. Por supuesto, Jesús hizo el exorcismo, o sea, sacó fuera el demonio de este chico, y por supuesto el Padre regresó feliz, ya con su fe sanada, restaurada. Aquí ocurrió no solo el milagro de la expulsión del demonio, Amén, sino el milagro de restaurar su fe en Cristo Jesús, porque a veces queremos tantas cosas de Dios, pero creo que lo que más necesitamos es pedirle que Él nos sane espiritualmente. Y quizás para terminar nuestra reflexión, como ya lo ha dicho nuestro pastor, es bastante el material que aquí había que cubrir, y esperamos que usted pueda seguir estudiando la Biblia. Quizás me gustaría ir por esta pregunta de aplicación. Ya, como usted lo dijo, lo que necesitamos es que Jesús sane nuestra relación con Él. ¿Cómo podemos lograr eso? Tal vez a veces nosotros justamente tenemos esa experiencia del Padre de dudar. Y claro, la respuesta del Señor Jesús es bastante directa. Al que cree todo le es posible. Pero ¿cómo podemos nosotros, desde el clamor que hace el Padre, también hacerlo nuestro y decir, Señor, yo creo, pero ayuda a mi incredulidad? Bueno, creo que aquí nosotros encontramos que la fe de este hombre no era perfecta, pero que llegó a Jesús. Y creo que eso es lo más importante. Y por eso es que Jesús dijo, es que no se trata del tamaño de tu fe, sino de que tengas fe. Pero no vamos a poder tener fe, hermano Gerson, si no pasamos tiempo en comunión con Dios. Amén. De ahí la importancia, en toda esta historia vemos la importancia de la oración, de la comunión con Dios. Porque los discípulos pensaron que esto era tan fácil como decir una frase, una palabra, pero se dieron cuenta que el poder no estaba en ellos. El poder estaba en Dios, pero tenían que buscar ese poder. Ellos habían permitido, y lo vamos a estudiar el día de mañana, que ciertos sentimientos de envidia, de celo, de grandeza, se pusieran entre ellos y el poder de Dios. Entonces, en un sentido, los discípulos habían elegido la ambición humana por encima del poder de Dios. Y ellos se dieron cuenta que no se puede tener ambas cosas. Pero hoy es un buen momento para que nosotros nos acerquemos a Jesús y vayamos a Él con nuestras dudas. Y si alguien nos hizo dudar de Él cuando nos acercamos a la iglesia, porque hay personas que dicen, bueno, antes yo creía en Dios, ahora que voy a la iglesia, como que estoy dejando de creer en Dios porque veo lo que está pasando en la iglesia. Mira, hoy es el momento de llegar, porque Dios quiere solucionar tu problema. Recuerda que el problema tampoco va a ser, este padre bien pudo haberse ido, ¿sí? y se hubiera ido sin su milagro, pero ¿sabe qué? Cuando Jesús llegó, esa fue la solución para los discípulos, para el Padre, para el Hijo, para todos. Creo que necesitamos hoy acercarnos a Jesús para que nuestra fe pueda ser restaurada. Amén. Entonces, pastor, ore por nosotros para que podamos mirar más allá de las circunstancias, las personas, cualquier cosa, y podamos concentrar nuestra vista en Jesús. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, por esta lección que hemos tenido. Reconocemos que nosotros también necesitamos ser sanados espiritualmente de nuestra fe. Hay muchas cosas a lo largo de la vida que van haciendo que dudemos, aún dudemos de tu iglesia, dudemos de ti especialmente. Pero ahora ayúdanos, Señor, para traer nuestros problemas a Jesús. Ayúdanos para reconocer que Él tiene todo el poder en el cielo y en la tierra. Ayúdanos para creer. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.